Bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Prepárate para sumergirte en el oscuro mundo de lo desconocido, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te harán temblar de miedo. En esta serie, exploraremos relatos reales y escalofriantes de encuentros paranormales que ocurrieron cuando la oscuridad envolvió la tierra y el misterio acechó en cada rincón. Desde antiguos cementerios hasta bosques encantados, cada historia te dejará sin aliento y te mantendrá en vilo hasta el final. Así que asegúrate de cerrar bien las puertas y encender una luz, porque estas historias te llevarán a un viaje aterrador más allá de la imaginación. Prepárate para adentrarte en la noche más terrorífica que hayas experimentado. Bueno, hasta donde sé, las peleas de canques son algo bastante único de las Islas Británicas, así que permítanme tomar un momento para presentarle a nuestros primos americanos un gran pasatiempo británico. Canques es un juego tradicional para niños aquí en el Reino Unido que se juega usando las semillas de los árboles de castaño de Indias, que son apodadas como árboles de canques o simplemente canques. Cada año, cuando llega el otoño, los niños de todo el Reino Unido salen a recolectar estos canques con la esperanza de encontrar el más grande y grueso que puedan. Una vez que han encontrado un espécimen de un tamaño decente o uno que tenga un borde particularmente agudo, generalmente lo empapan en vinagre para hacerlo más resistente, lo que se llama seasonings, donde yo vivo. Luego, con su arma de semilla preferida ensartada en un trozo de cuerda, dos niños se turnan tratando de golpear sus canques contra los de su oponente hasta que uno se rompe, momento en el cual el portador del canque intacto es declarado el ganador. Obviamente, es un pasatiempo que ha perdido popularidad en los últimos años y entiendo por qué. No hay necesidad de enfrentarse al frío y la lluvia del otoño cuando puedes quedarte adentro y vencer a tus amigos en el FIFA. Pero los canques eran muy populares cuando yo era niño y generalmente se consideraba una diversión inofensiva y sana. Aunque no diría que era exactamente inofensivo, ya que una partida de canques terminó siendo uno de los eventos más aterradores de mi infancia. Sé que suena loco, pero verás a lo que me refiero en su momento. Así que la historia comienza conmigo ganando una pelea de canques en la escuela contra un chico que tenía este canker invicto. Había todo un revuelo sobre el canker de este chico, como era el canker más fuerte de todos y que se necesitaría un verdadero gigante de canker para romperlo. Tuve la suerte de encontrar este canker de forma extraña con un borde especialmente afilado, básicamente como una forma de pirámide que resultaba ser la forma ideal para romper cankers más grandes y redondos. Así que endurecí la cosa, la llevé a la escuela y desafié al chico a una pelea de cankers. Se corrió la voz de que lo había desafiado y hubo un gran revuelo toda la mañana, con la emoción construyéndose lentamente hasta la hora del almuerzo, cuando la pelea estaba programada para tener lugar. Ahora, sé que suena increíblemente triste, y lo era, pero éramos una escuela solo de niños y sin la influencia calmante de las chicas, el lugar era básicamente como Shawshank. Cuando llegó el momento de la pelea, se había reunido una gran multitud para ver, y después de algunos golpes decentes con mi canker de borde afilado, el canker poderoso del campeón se rompió en pedazos. No fue tanto porque yo tuviera un canker súper poderoso o algo así, sino más bien porque el canker del campeón estaba tan debilitado y frágil por tantas batallas que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien llegara y lo derribara de su pedestal. Un gran grito estalló en la multitud de adolescentes y niños, y básicamente fui el héroe de la escuela por un día. Pero el antiguo campeón estaba furioso. Lo había humillado frente a prácticamente toda la escuela, y naturalmente no lo tomó bien en absoluto. La semana siguiente, corrió el rumor de que el antiguo campeón se había conseguido un canker que lo ayudaría a reclamar su corona, y así se programó una revancha y el bombo comenzó de nuevo. Sin embargo,
Cuando llegó el momento de la batalla, parecía que al chico no le interesaba tanto destruir mi canker como destruir mis nudillos. Verás, por lo general, los niños golpearían los cankers de forma diagonal para evitar golpearse las manos en el proceso, pero el primer golpe de este chico hacia mí fue casi vertical, y su nuevo canker se estrelló contra el dorso de mi mano tan fuerte que realmente grité de dolor mientras la multitud reunida emitía como un gemido colectivo. El antiguo campeón me aseguró que fue un accidente, pero tenía una sonrisa en la cara que me hizo saber que no fue así. Me dio algunos golpes simbólicos para demostrar que se tomaba la pelea en serio, y luego apuntó otro golpe directamente a mi mano que sostenía mi canker frente a mí. Jesús, el sonido que hizo cuando golpeó mi nudillo fue irreal y el dolor que atravesó mi mano fue suficiente para hacerme contener las lágrimas de rabia, pero como dije, en una escuela solo de niños, llorar frente a ellos sería un destino peor que la muerte. Mi mano temblaba cuando le di lo que equivalía a un golpe de advertencia final: golpea mi mano de nuevo y habrá problemas. La multitud emitió un sonido de "oh" con entusiasmo, anticipando la violencia. No fue gracioso en ese momento, pero en retrospectiva me hace reír lo animalísticos que pueden ser los chicos. De todos modos, el ex campeón repitió el ciclo de hacer algunos golpes simbólicos de buena fe y luego, una vez más, apuntó un golpe de plena potencia justo a mi puño. El dolor de que golpeara el mismo lugar que había golpeado anteriormente fue absolutamente insano. Pensé que realmente me había roto el dedo. Simplemente perdí el control, la ira descendiendo mientras esperaba hasta que estuviera posicionado para recibir mi próximo golpe y luego apunté un golpe arqueado realmente poderoso directamente a su rostro. Mi canker chocó contra el costado de su cabeza con un golpe que pareció resonar en el patio de recreo, y nuevamente la multitud reunida aulló en un espectáculo colectivo de empatía dolorosa. Pensé que le había enseñado una lección maldita, le había mostrado lo duro que dolía. Para mi horror, vi los ojos del ex campeón rodar en sus órbitas antes de caer hacia atrás en el patio de concreto con un golpe sordo. Mi estómago se hundió mientras veía cómo se formaba un pequeño charco de sangre en el suelo junto a su cabeza. Le había partido la cara justo cerca de su ojo, donde el hueso está más cerca de la piel, y sus propios ojos, Dios santo, eran solo rendijas blancas que brillaban donde estaban girados en sus cuencas. Los niños gritaban, corriendo en todas direcciones. Debería haberme quedado para ayudarlo, para intentar arreglar mi error, pero me da vergüenza decir que también corrí. Fue solo una reacción visceral, era joven, estúpido, un chico que sabía que había hecho algo horriblemente mal y que no podía manejar las repercusiones. Realmente pensé que el ex campeón estaba muerto, que mi golpe de canker en su cabeza lo había matado instantáneamente, y que había desencadenado un proceso que terminaría conmigo yendo a prisión por el resto de mi vida. Tenía tanto miedo de lo que había hecho que corrí a casa desde la escuela, simplemente escapé durante el caos que siguió. Pero no quería ir a casa, no podía enfrentarlo. Sabía que ese sería el primer lugar donde la policía vendría a buscarme una vez que se descubriera que no estaba en la escuela. Recuerdo esconderme en un parque no muy lejos de mi casa, simplemente escondiéndome en un arbusto y imaginando todas las cosas que nunca haría en la vida porque estaba encerrado en algún centro de detención juvenil antes de ir a prisión de adultos cuando tuviera la edad suficiente para ser transferido. Permanecí allí mientras llovía sobre mí durante como 2 horas seguidas, empapándome completamente hasta que mi uniforme escolar estaba completamente mojado. Intenté resistir todo el tiempo que pude, pero sabía que no podía quedarme allí. Estaba empapado, hambriento y totalmente despreparado para dormir en un arbusto durante la noche. Tenía que enfrentar la música tarde o temprano, así que elegí más bien temprano, y cuando finalmente llegué a casa,
vi el coche de policía estacionado en la acera afuera de la casa de mis padres. Así que, con lágrimas en los ojos, me acerqué a la puerta principal y toqué el timbre. Mi mamá abrió la puerta. Pensé que estaría enojada, pero no lo estaba, o al menos esa no fue su reacción inmediata. Parecía fría, emocional y físicamente distante de mí, algo que nunca había visto en ella antes, y esa fue, con creces, la peor parte de todo. En ese momento, me pareció que había aceptado que su hijo era un asesino y que estaba lista para que los oficiales de policía en mi casa me llevaran. Pero la realidad de la situación era mucho más complicada que eso. Mamá me dijo que fuera a la cocina donde me esperaban mi papá y un par de policías. Allí me explicaron que entendían que había habido algún tipo de pelea en el patio del colegio, una en la que otro niño había resultado gravemente herido. También escucharon que yo era uno de los dos. Simplemente me derrumbé y les conté todo. Les dije que no era mi intención matar al ex campeón, que solo estaba tratando de lastimarlo como si él me estuviera lastimando y que realmente lamentaba todo lo que había hecho. Pero cuando me sequé los ojos y miré a los tres, parecían terriblemente confundidos y nunca olvidaré el puro alivio que sentí cuando uno de los policías me dijo que el ex campeón no estaba muerto en absoluto y que en realidad había sido dado de alta. Llegué al hospital no mucho antes con nada más que puntos y una conmoción cerebral. Me sentí tan aliviado que rompí a llorar al final. Resultó que los padres del ex campeón no querían presentar cargos. Fue una especie de milagro menor, pero lo entendieron. Que no fue más que una pelea en el patio de recreo que salió muy mal. Además, probablemente sabían que si me acusaban, su propio hijo también lo sería de alguna manera, pero eso no significaba que la escuela no seguiría adelante con procedimientos disciplinarios y extremadamente duros en eso, y así fue como me expulsaron de la escuela secundaria Saint Margaret's CFE. Pero honestamente no fue lo peor que me pasó en el mundo. No quería volver a ese lugar donde pensé que había cometido un asesinato, y aunque me dolió irme, mis amigos detrás terminaron haciendo algunos nuevos en la otra escuela a la que terminé asistiendo, pero no importa cuánto trato de distanciarme de los horrores de ese. Hace años, cuando tenía unos 8 o 9 años, mis padres y yo vivíamos en esta enorme y extraña casa antigua que estaba justo en el borde del pequeño pueblo en el área rural de Pensilvania. Resulta que los distritos escolares locales estaban en medio de una gran reestructuración, así que aunque mi hermano menor y yo estábamos a solo un par de grados de diferencia, íbamos a diferentes escuelas y tomábamos diferentes autobuses. Esto significaba que yo era la última persona en salir de la casa todas las mañanas, pero también la primera en llegar a casa todas las tardes, ya que mi escuela estaba mucho más cerca que la de él. Esto también significaba que era mi responsabilidad asegurarme de que todas las luces estuvieran apagadas y todas las puertas cerradas cuando salía cada mañana para ir a la escuela. Así que una mañana me di cuenta de que la luz estaba encendida en el sótano y también la puerta estaba abierta. Antes de irme, me aseguré de apagar la luz y cerrar la puerta. Luego, cuando llegué a casa esa tarde, vi que la luz estaba encendida y la puerta estaba abierta de nuevo. Recuerdo que pensé que estaba perdiendo la cabeza o algo así, y que simplemente me había imaginado haber cerrado con llave. Quiero decir, la mayoría de las mañanas estaba bastante cansado después de quedarme despierto hasta tarde jugando Overwatch, así que no estaba fuera de lo común que simplemente me olvidara de hacerlo. Así que fui a apagar la luz y cerrar la puerta, pero cuando llegué a la parte superior de la escalera del sótano, miré hacia abajo y vi una figura masculina sombría parada en la parte inferior. Simplemente me asusté, cerré la puerta de golpe y empujé un armario contra ella, luego corrí a esconderme arriba en mi habitación. Durante meses no le dije nada a mi familia porque estaba seguro de que lo que había visto era un fantasma y no pensé que nadie me creería. Un poco de explicación: era la época de Halloween,
yo era joven e ingenuo y había adoptado una firme creencia en lo paranormal. Y luego, unos 6 meses después de ese extraño incidente, mi mamá y papá se dieron cuenta de que cosas estaban desapareciendo alrededor de la casa. Al principio nos culparon a mi hermano y a mí, pero después de que insistimos en que éramos inocentes, todos caminamos por el lugar con linternas tratando de averiguar cómo alguien podría haber entrado sin realmente forzar la entrada. Resulta que la cosa que había visto en el sótano era un tipo real y había estado trepando a través de un pequeño agujero en el exterior de la casa, abriéndose camino a través de un espacio reducido y luego entrando en la casa a través del sótano. Reconocer que había estado solo en la casa con él en al menos una ocasión fue una de las peores y más aterradoras realizaciones que he tenido en toda mi vida. No hace falta decir que ya no creo en los fantasmas. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.